Quien nos acompaña esta noche y va a tratar el tema, nuestro hermano José Morales Sánchez, nuestro maestro y director del centro. Y quien les habla, Dilcy Fermín. De manera que le voy a dar paso a nuestro maestro y director para que pueda darle también la bienvenida e iniciar con este tema. Les anuncio desde ahora que puede tener una mascota, una libreta donde anotar los puntos que vamos a tratar, ya que ellos serán de vital importancia para el aprendizaje y poder ir incorporando principios de vida para superar y vencer la depresión. Con ustedes, nuestro director y maestro, José Morales Sánchez Zavala. Muy buenas noches para todos y todas. Es un placer encontrarnos y compartir temas como estos que son indispensables para obtener la victoria y ser exitosos en la vida. Depende de ustedes, depende de nosotros, depende de cada cual hacer lo que debe y tiene que hacer para alcanzar el éxito. Todos hemos sido capacitados por Dios, todos hemos sido dotados de facultades, propiedades que nos permiten ser exitosos, porque fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para manejar, para controlar, para dirigir, porque Dios nos hizo a imagen y semejanza de Él para que nosotros administrásemos todo lo que Él hizo, toda su creación debe ser administrada por nosotros. Por ello, es sumamente importante que cada quien haga el esfuerzo de usar las facultades divinas que nos han sido dadas para que podamos tener éxito. Cuando ignoramos, desconocemos o no ejercitamos estas cualidades divinas, entonces nos encontramos como si fuésemos incapaces e incompetentes, impotentes frente a situaciones que la vida nos trae. Pero eso es propio de ignorar o desconocer lo que tenemos. Oiga, no es que debemos simplemente, tenemos que hacer. Oye, esa es una obligación, porque la vida es una realidad. Y la vida real exige de esfuerzos reales, de sacrificios reales, para poder obtener el éxito en la vida. Así es que es importante saber que Dios nos dotó de 5 propiedades o cualidades que son propias de Dios y que Él comparte con nosotros. Me refiero a la inteligencia. Todos tenemos un intelecto capaz de captar todas las informaciones del mundo que nos rodea. Esa inteligencia está distribuida en los 5 sentidos que alguien le suele llamar nuestro sistema operativo. Ese sistema operativo son el sentido de la vista, el sentido del tacto, el sentido del gusto, el sentido del olfato y el sentido del oído. A través de esos 5 sentidos comunes y que yo les suelo llamar sentidos vegetativos. ¿Por qué le llamo vegetativos? Porque con tan solo abrir los ojos usted ve, aunque no se proponga ver. Con tan solo tener la nariz ya huele sin proponerse oler. Y así son todos los sentidos. Si algo llegó a su paladar, aunque usted no quiera gustarlo, lo va a gustar. Entonces, la inteligencia está dada para que podamos tener esa conciencia
de lo que está en nuestro derredor y que nosotros recogemos a través de esos 5 sentidos que lo dirige la inteligencia. Otra virtud o cualidad divina que poseemos es la razón o razonamiento. El problema es que nos han hablado y nos han enseñado que nosotros actuamos igual que los animales por instinto o por hacer cosas. No es así. No es por instinto, es por razonamiento. Ahora, cuando no ejercitamos la razón, entonces seguimos actuando por instinto igual que los animales. Y por eso es que el apóstol Pablo en la iglesia, a través de la Biblia, le hace llamar el hombre animal. Y cuando dice eso, en otra versión dice el hombre natural. O bien sea que no le presta atención a hacer el uso correcto de la razón y entonces se deja guiar solamente por la emoción. Y ahí entonces hay serio problema. Debemos todos cultivar, ejercitar la razón o el raciocinio o razonamiento para que podamos entonces tener conciencia de qué, por qué, para qué, cómo, cuándo, dónde, quién, para quién, de todo lo que hacemos, pensamos y hablamos. Entonces, no es a la loca, no es casual. Pero aparte de la inteligencia y la razón, Dios nos ha dado lo que se llama conciencia. Bien sea, quedamos conscientes de lo que sí o de lo que no. Eso es lo que nos permite entonces hacer un uso apropiado, correcto de la razón. De lo que es correcto, de lo que es incorrecto, por qué es correcto, por qué es incorrecto, a qué me lleva, cuáles consecuencias tendrá, cuáles efectos se producirán, dependiendo. Entonces, aparte de esos 3, inteligencia, razonamiento, conciencia, tenemos también la voluntad. La voluntad nuestra es propia. Y es tan propia que ni Dios la violenta, ni Satanás la puede violentar, ni hombre ni mujer. Así es que cada cual es responsable de usar de manera apropiada su voluntad, pero que ésta esté regulada por la razón para poder obtener éxito. Y por último, tenemos el albedrío, o a lo que la gente le llama libre albedrío, que no es más que esa libertad de elección y decisión y determinación. Libertad de elegir, libertad de decidir y libertad de determinar, ejecutar o no, aceptar o no, sí o no. Nadie nos puede obligar a decir sí, nadie nos puede obligar a decir no, depende de usted. Ahora, usted dirá, sí, pero ¿y si me van a matar? Bueno, ya eso es cuestión suya. Si coge miedo, entonces usted en ese miedo va a aceptar que otro le imponga su voluntad. Pero ya eso es propio suyo. Cuando usted está consciente que usted tiene la potestad, la autoridad, la determinación de decidir lo que usted quiera, usted dice no, y si tú quieres, haz lo que tú quieras. Pero al final, no lo voy a hacer. Y no lo voy a hacer y tú no me puedes obligar, ni nadie me puede obligar. Lo más que tú puedes hacer es matarme. Y cuando me mates, por yo no hacer tu voluntad, te va a quedar la conciencia gritándote dentro, no lo pudiste doblegar, no lo hiciste hacer lo que tú querías que hiciera. Como quiera hizo lo que él quiso. Porque eso es lo que Dios nos ha dado a cada quien con esa libertad. Cuando uno entiende eso, entonces
uno comienza a ser libre y a tener la capacidad de manejar cualquier circunstancia, no importa cuál sea. Y entonces no es verdad que usted se va a sentir con esa sensación de impotencia, que no es real. Bien, entonces hemos visto un primer punto, y es que todos tenemos la capacidad, porque Dios nos ha dotado de habilidades, y entre ellas está la inteligencia, la razón, Ahí lo estoy viendo, chico. la voluntad y el albedrío. Y se ha notado, nuestro maestro ha resaltado, que entre esas cualidades divinas que todas las personas que se encuentran aquí en este programa de cómo vencer y superar la depresión tienen esas cualidades, pero es posible que no lo sabía, no lo sepa. Y en esta noche queremos enfatizar que tú tienes esas cualidades y que la razón y la determinación son vitales para que puedas entender que tú tienes capacidad de superar y vencer todo. Cada uno de nosotros ha sido diseñado con capacidad de manejar toda situación, porque utiliza la razón, porque utiliza la inteligencia, porque utiliza la voluntad. Y si nos hemos sentido incapaces de manejar una situación, es porque no hemos aplicado la razón. Y en esta noche queremos presentarte ese principio. Tú tienes capacidad de manejar cualquier situación utilizando la razón. Maestro, después de entender esto, que tenemos capacidad para razonar, entonces, ¿cómo podemos definir la depresión? La depresión, alguien la define como una enfermedad, otros la definen como un trastorno. Yo la defino como una sensación de impotencia para manejar situaciones críticas. Y que las cosas que se pueden llamar, o situaciones que se pueden llamar críticas, no son porque sean críticas en sí mismas, sino dependiendo de quién la maneja. Porque lo que para alguien es tan difícil superar, para otros es igual que nada. Pero si usted no tiene ideas de cómo manejar una situación que le ha sorprendido, entonces para usted es una situación crítica. Se le hace difícil y se le torna casi imposible manejarla de manera apropiada. Pero esa sensación de impotencia para manejar esa situación no es real, porque ya dijimos que Dios lo dotó, Dios la capacitó, Dios le dio por naturaleza en su formación, le dio esa capacidad de hacerlo. Ahora, si usted nunca la ha identificado, nunca la ha ejercitado, no, entonces nunca la ha podido saber que tiene esa capacidad para lograrlo. Pero ya usted sabe, no es real, es una sensación. Una sensación no es más que un sentimiento. Los sentimientos no son la realidad. Los sentimientos son eso, una emoción. La realidad lo determina la razón cuando comienza a estudiar y analizar parte por parte cada uno de los elementos que componen ese sentimiento. Casi siempre nuestros sentimientos no están acorde con la verdad, no están acorde con la razón. Y es por eso que debemos pensar y determinar. ¿Sabré yo razonar por qué esta situación que me ha pasado? ¿Qué es? Lo primero que tengo que averiguar, ¿qué es lo que me está pasando? Cuando pueda definir
y describir lo que le está pasando, entonces se le va a hacer posible comenzar a buscar por qué. Y es comenzar a buscar qué fue lo que pasó, qué fue lo que yo hice o qué dejé de hacer para que esta situación me embargara. Y cuando comienza a hacer eso, entonces se va a dar cuenta, pero es que yo debía haber hecho aquello y no lo hice. O no debía haber hecho aquello y lo hice. Y eso me ha generado esta situación. Entonces eso es el por qué. Ahora, ¿y cómo fue que pasó eso? Lo que pasó fue que yo comencé a hacer así y me dejé llevar de esto, me dejé llevar de esta emoción, de este estímulo, o de aquel que me orientó, de aquel que me dijo, de aquel que me sonsacó, aquel que me estimuló a hacerlo. Y entonces puede ser que eso sea así, pero puede ser que no sea. Pero cuando usted comienza a analizarlo, se va a dar cuenta que no es tan grande como usted creía, no es tan difícil como usted pensó, no es verdad que es inmanejable, no es verdad que usted no le puede dar respuesta. Usted se da cuenta que parece que no podía, pero cuando comienza a analizarlo, dice, ok, ya yo sé entonces lo que tengo que hacer para deshacer esto o para hacer que esto cambie en mi favor. Porque las cosas pueden ser difíciles, pero mientras más difíciles, más a su favor pueden estar. Depende de ustedes cómo lo manejen. Entonces, por eso, dependiendo de cómo usted haya analizado el uso de la razón, se va a dar cuenta que no hay tal impotencia, sino falta de manejo apropiado de la situación. Bien, podemos ver, después de esta explicación de qué es la depresión, y la definimos como una sensación de impotencia por sentirnos sin capacidad de manejar una situación que estamos viviendo. Y esa sensación es producto de emociones, sentimientos, y esa incapacidad, el creer que no lo podemos manejar, que no lo podemos superar, es solamente una sensación, no es real, porque cada uno de nosotros tiene la capacidad de superar, manejar y vencer. ¿Qué nos ayuda a vencer, manejar y superar? El razonamiento. Esa capacidad que Dios nos da para preguntar qué pasó, por qué pasó, qué debo hacer, cuál debe ser mi enfoque y cómo debo afrontar esta situación. Y la depresión se maneja en diferentes niveles. Puede ser una depresión pasiva, que no es notoria a los que nos rodean, pero que sí sabemos que tenemos esa sensación de tristeza, de vacío. Y otras veces caemos en depresión crónica, cuando nos encerramos, no queremos comer, no queremos levantarnos. Pero ya que sea un tipo o que sea otra, o que no estés pasando por depresión, pero quieres aprender a manejarla, este programa te ofrece las herramientas. Y hemos presentado la primera herramienta. Tengo capacidad para manejar y superar cualquier situación, porque Dios me ha dado razonamiento. Y es lo que me va a ayudar a vencer y a superar. Ahora es importante conocer cómo se origina la depresión, de dónde viene. Y aquí en esta parte, tú puedes, en los comentarios del chat, escribirme si de los que vamos mencionando tú encuentras el origen de tu depresión. Hay tantas causas tan diferentes
que a veces uno ni se imagina que esa situación a una persona le puede causar depresión, pero sí, por el manejo, claro. Así que vamos a conocer con nuestro maestro cómo se origina la depresión, de dónde inicia, cómo yo encuentro el punto de partida de que eso me generó una depresión. Así que, estimado hermano y amigo, puedes escribirme por el chat al final de la intervención del maestro qué cosas generaron en ti depresión. Vamos a escuchar. ¿Cuándo y por qué se genera la depresión? El cuándo puede ser hasta en el mismo proceso de formación en la concepción mientras estuviste en el útero de tu madre. Si se dieron situaciones en que tú no fuiste deseado por papá y mamá y que fuiste algo que llegó fuera de habérselo propuesto ellos, tenerte como hijo o hija en ese tiempo, y ellos producen un rechazo a ese embarazo, tienen una situación que lo lleva a no sentirse con el deseo de amarte, de apreciarte, de valorarte, de sentirse contento y feliz de que te van a tener. Y por lo contrario, hacen un rechazo. Y en vez de darte cariño, acariciando el vientre de la madre dentro de quien estás, entonces es posible que tú sientas que no eres amado, no eres apreciado y no quieres sufrir ese daño de ser una persona falta de afecto, que estimula el alegrarse, contentarse, sentirse bien. Todo el que es apreciado, todo el que recibe afecto, se siente cómodo, se siente bien, se siente feliz. Pero cuando siente rechazo, siente dolor, siente amargura, siente que no vale la pena la vida. Entonces, esos que han sido desechados, rechazados, menospreciados por papá o mamá en el vientre, ellos mismos no saben cuándo comenzó los elementos que produjeron su depresión. Pero pudiera ser que fuera durante el proceso de esos 9 meses de vida en el vientre de la madre, en esa etapa intrauterina, esa etapa de esos 9 meses en el vientre de tu madre, que se produjeron situaciones que amargaron la vida de tu madre, y ella no se sentía con el ánimo de hablarte y expresarte afecto, cariño. Entonces, tú viviste una etapa como de una soledad, a pesar de estar dentro de tu madre, no sentía que alguien estuviera en tu derredor y que expresara ese sentir de afecto del cual todos sentimos tener necesidad. Entonces, para los tales, ellos mismos no saben cuándo comenzó su depresión.
ni qué fue lo que pasó. Ellos no tienen conciencia, pero sí sienten el signo y el síntoma de no estar feliz, sin saber qué fue lo que pasó, ni por qué pasó, ni cuándo pasó. Solamente saben qué pasó y que los sentimientos se quedaron y formaron tu estructura, formaron tu persona, y eso hizo que fuera difícil para él o para ella entender por qué esa tristeza, por qué esa falta de autovaloración, por qué esa falta de iniciativa, de actividad, de sentirse ágil para enfrentar y tomar el control de cualquier situación que se le presente. Cuando uno se siente amado, apreciado, valorado, uno se siente fuerte de ánimo. Pero cuando uno se siente que nadie lo ama, que nadie lo quiere, entonces como que la vida se siente tan vacía que uno ni siquiera quisiera seguir viviendo. Ahora usted dice, sí, así que yo me siento. Ok, pues le tengo noticias. No importa lo que haya pasado. Eso que ha pasado, usted lo puede superar. ¿Cómo? Si usted comienza a preguntar, si es que no sabe, de qué le produjo la depresión. Si lo sabe, entonces solamente comience a analizarlo y comience a dar respuesta al qué, al por qué, al cómo, al cuándo, al dónde, al quién y el para quién. Esas 8 interrogantes que usted se hace, si usted le da respuesta apropiada, científica, usted vence la depresión. Porque se va a dar cuenta que aquello que pasó, ya pasó. Y que quizás ni con quién pasó tenía ni idea de por qué, ni cómo, ni qué consecuencias podían tener en usted haciendo lo que hicieron. Y quizás están arrepentidos y quisieran poder cambiar eso que hicieron para evitar que usted sienta lo que siente, que usted esté sufriendo lo que está sufriendo. Y si ya ellos están en esa disposición, entonces ya usted no tiene razón por qué estarlo culpando de lo que ya ellos se arrepienten haber hecho. Eso es en caso que se arrepientan. Pero en caso de que no se arrepientan, como quiera, ya usted lo que pasó, pasó y quedó en el pasado. Ya eso no tiene por qué usted tenerlo como si acaba de pasar ahora o estuviera pasándole ahora. Si usted se da cuenta, el pasado es pasado. El futuro no se sabe si vendrá. Ahora, lo presente es que usted está aquí ahora. Y tiene la capacidad, y ya usted lo sabe, que tiene la capacidad de superar eso. Perdonar a aquel que se haya arrepentido, o perdonar al que no se haya arrepentido, pero que usted necesita comenzar a vivir felizmente, eficazmente, totalmente dueño de la circunstancia que estás viviendo. No hacer que la circunstancia sea dueño de usted, sino usted de la circunstancia. Por tanto, es necesario que usted sepa que usted tiene la capacidad para manejar oiga bien, todas las circunstancias y o
situaciones que le vengan a la vida. Dios nunca, y es lo que Él establece, y lo establece con conciencia, dice: no permitiré que te lleguen situaciones mayores que la capacidad para manejarla. Así que no es cierto que usted no tenga la capacidad. Quizás lo que usted no sabía que la tenía, y por eso nunca comenzó a utilizarla. Si usted crea conciencia de esa realidad, que nada de lo que le pase será mayor que su capacidad para superarlo, entonces usted va a comenzar a utilizar la razón y a comenzar a averiguar qué es lo que me está pasando. Y después que defina y describa lo que le está pasando, entonces usted va a preguntarse: ¿y por qué me está pasando esto? Y cuando usted descubra por qué es, entonces usted va, dice: ah, ok, ya lo entiendo. Y ahora dice: ¿y para qué me está pasando? Ah, lo que pasa es que cada circunstancia de la vida va a ir formando una personalidad fuerte, con coraje, con valentía, porque la vida exige valentía. Cualquier cobarde no puede ganar. Mire, cuando usted comenzó la vida, fue un pequeño esperma, un espermatozoide, y había un óvulo. Con usted habían millones de espermatozoides, y solamente uno iba a penetrar el óvulo. De ahí que el que fuera más fuerte y más valiente y más determinado, ese era el que iba a penetrar el óvulo. Y ese que está aquí ahora, esa que está ahí ahora, es usted. Así es que para usted estar ahí ahora, usted tuvo que tener coraje, valentía, determinación, correr, competir con todos y superarlo. Así es que no hay forma de que usted crea que usted no tiene la capacidad, porque desde el principio usted tuvo que tener capacidad de vencer a todos los demás y estar ahí por valiente, por aplicado, por determinado, y así logró superar a todos los que vinieron donde usted, junto con usted, y usted lo superó. Así es, hoy, oiga bien, hoy usted tiene eso mismo. Hoy usted tiene eso mismo con usted. No hay una situación mayor que su capacidad para superarla. No importa cuál sea, no importa lo que sea, no importa quién sea que se la está presentando, y no importa que usted lo vea más fuerte que usted, nada más que usted se dedique, usted se dará cuenta que usted es más fuerte que todos. ¿Cómo? Cuando esté determinado. Hasta que no se determine, no lo va a lograr. Por ello, ahora, en medio de la situación que usted cree que no tiene capacidad de manejar, comience a preguntarse: ¿qué es lo que me pasa? Y búsquese respuesta. Defínalo, descríbalo, y entonces averigüe: ¿y por qué me está pasando esto?
Entonces usted va a encontrar la respuesta. ¿Cuáles son las tantas causas o una sola que exista? Y usted la va a enfrentar y la va a vencer. Va a tener astucia. Para eso le dieron millones y millones de neuronas cerebrales. Esos neurotransmisores son capaces de generar idea, generar capacidad momentánea y acumulativa para ir superando a la de ahora y a las que vengan. Depende de usted aplicarse. Lo que pasa es que nos han enseñado a creer que son otros que tienen que hacer por mí, porque yo no me puedo valer a mí mismo. Y comienza la autocompasión, autocomiseración. Y al querer que sea otro que haga por mí lo que a mí me toca, eso si lo trata de hacer, va a fracasar. Tienes que usted preguntarse, ¿cómo lo puedo resolver? Y cuando usted se lo pregunte a usted mismo, entonces las neuronas del cerebro van a comenzar a sugerirle alternativas de solución. Pero si usted se queda como incompetente, incapaz, impotente, entonces usted va a creer que es verdad que es impotente, que es incompetente. Pero eso es falso. Es falso. Por eso te digo que es una sensación de impotencia, no una realidad. La fuerza está ahí. Nada más que usted se lo proponga. Desde que usted cambie de actitud, se va a dar cuenta que la potencia, la fuerza, la capacidad, todo está ahí. Pero usted tiene que darse cuenta que la tiene, ejercitarla y entonces comenzar a vencer. Se va a dar cuenta que es posible. No es imposible. Lo imposible solamente existe para el que no se ejercita en la capacidad que Dios le ha dado. ¿Ok? Definimos la depresión como esa sensación de impotencia que nos impide superar una situación. Y nos preguntamos, ¿dónde inicia? ¿Qué inició esa depresión? ¿Te has preguntado qué la originó? Quizás se originó en ti esa herida que te hace sentir tan triste por todo y por nada cuando te encontrabas en el útero de tu madre. Desde ahí podemos recibir rechazo, desde ahí podemos ser heridos emocionalmente y nacer y no poderlo explicar, pero sí venimos con esa herida. Pero pudo haber ocurrido en tus primeros años de vida. Quizás en la infancia, tal vez cuando te encontrabas en la pubertad, cuando comenzabas a crecer, de alguna forma te hacían alguna burla, y eso hirió tu ser, hirió tus emociones. O quizás cuando te encontrabas en la adolescencia, algo te marcó, alguna situación, una pérdida de un ser querido, tal vez te tuvieron que trasladar de lugar, alguien violentó tu ser. De adultos, ¿cuántas cosas nos vivimos? Es bueno que para vencer la depresión podamos indagar, investigar qué cosas o cuándo se inició este proceso que me ha llevado a vivir esta vida tan triste y que no puedo manejar y que en ocasiones he caído en crisis, pero que hoy sabemos
que yo tengo la capacidad de superar todo eso. Pero necesito identificar cuándo fue, qué eventos hicieron que me sintiera herida, abandonado, triste. Y es posible que al buscar en nuestro interior nos duela encontrar con la verdad. En ese punto se hace necesario incluso investigar con nuestra madre y queremos preguntarle, maestro, entonces nosotros podemos preguntarle a nuestra madre, ¿cómo fue mi embarazo? Si yo fui deseada, si fui rechazada, y qué tal si la respuesta me duele o me hiere el yo saber que no era deseada, que solamente me tuvieron porque ya no tuvieron otro remedio y eso pudiera herirme. ¿Qué pasa si al yo indagar en las posibles causas de mi infancia, de mi niñez, de cómo fui concebida o cómo tomaron la noticia del embarazo de mi madre acerca de mí, y si yo descubro algo que me duele aún más, si yo descubro que mi padre me negó, que mi madre no me quería tener, o que de niño no me brindaran afecto, si yo descubro algo que me hiere más tratando de descubrir el origen de esa depresión, ¿qué sucede? ¿Cómo lo puedo manejar? Muy importante esa pregunta. ¿Cómo manejar el dolor que me pueda causar descubrir lo que me produjo la herida que ahora me mantiene con este nivel de tristeza, de impotencia para enfrentar la vida? Quiero decirles algo que es importante que todos sepamos. Todos, pero todos y todas hemos tenido, tenemos y tendremos situaciones nocivas, negativas, que nos hieran. Y todo eso nos pasa a todos, porque nuestra condición caída, en donde es un mundo de egoístas, de interesados para sí mismo, y que nadie piensa en los demás como si fuera para sí mismo hacerse bien, entonces siempre vamos a encontrarnos con situaciones que no quisiéramos encontrarnos. Pero si al descubrir que la realidad que me produjo esto fue tan doloroso que ahora me duele más saberlo, entonces lo único que tengo que hacer es saber que no importa, porque toda enfermedad, toda contrariedad cuesta curarla. Así es que el dolor de saber lo que me produjo la herida, no debo considerarlo como si fuese aquella situación que tengo la enfermedad, quiero que me cure, pero no estoy dispuesto a aplicar el medicamento que necesito para curarme. Toda enfermedad, para poderse curar, hay que aplicar algún tratamiento curativo, no importa cuál sea. Y muchas veces hay que cortar, hay que herir, hay que extirpar, hay que cortar, hay que eliminar, hay que amputar. Así es que, por duro, difícil que parezca esto, eso no es más fuerte
que la situación que estás viviendo. Así es que, por favor, no importa el dolor que le pueda causar, primero piense en los beneficios que le va a arrojar. Me cortaron, pero me curé. A todos los que le ha causado herida algo, le gustaría conseguir cómo evitar seguir siendo dañado o herido como ya lo fue. Pero para hacer eso, usted tiene que estar consciente. Me duele, pero yo necesito curarme. Y si necesito curarme, tengo que enfrentar el dolor que me causa aquello que me hirió. Si no lo haces, entonces va a vivir en esa amargura todo el tiempo. Y es peor. Entonces, averigüe qué fue lo que pasó. No temas saberlo. No importa el dolor que cause. Ahora ya usted tiene capacidad para resistirlo. Solamente que se enfrente a ello. Porque ya usted lo superó. Eso pasó y usted está ahí. Y está por encima de todo lo que pasó. Entonces, si ya pasó, no hay razón para amargarse. Porque lo pasado, pasado. ¿Quién puede regresar el tiempo? Nadie. Y por eso es que dice un refrán: señores, óiganme bien, después del palo dado, ni Dios lo quita. Así quiere decir que ya pasó. Ya pasó. Entonces, si ya pasó, no tiene por qué tenerlo presente, porque ya pasó. Entonces, el dolor que pudo haberle causado cuando pasó, no hay por qué ni para qué recordarlo ahora, ni después. Porque ahora yo puedo superar eso y más. Porque tengo la capacidad de hacerlo. Porque sé que fui formado con esa capacidad. Y nada más que yo comience a usar la razón y comience a hacerme preguntas y a dar respuestas a esas preguntas, le voy a encontrar solución a todo. Y la depresión jamás será parte de usted. Solamente es que usted lo determine. Así es que no hay razón que cause dolor. Entregue ese dolor y vamos a superar la depresión. Hay casos en que una persona se siente siempre triste, siempre se siente con bajo ánimo por años, nada le motiva, o vive la vida como arrastrando la vida porque es lo que me queda, pero en realidad no tiene ni fuerza o siente que no tiene fuerza para continuar y no sabe de dónde viene esa parte de sí que no quiere avanzar o que no avanza en la vida, y es una depresión que trae consigo. Pero hay otros que sí saben qué ocasionó esa herida que lo llevó a tener una depresión. Saben ese punto de partida, quiénes o cómo se originó. Y volver atrás nos causa dolor. Pero para sanar, escucha esta parte importante. Para sanar, tienes que volver ahí. Y nosotros te vamos a guiar cómo. Y tú sabes que tienes toda la capacidad, la valentía, el coraje, la determinación. De hecho, como lo decía el maestro, pasó y tú estás aquí. No te moriste, estás aquí. Aunque sea arrastrando, pero estás aquí. Y eso te tiene que dar aún más fuerza. Y tú estás aquí
porque fuiste ese esperma que luchó y luchó hasta llegar al óvulo, entrar en él y desarrollarse. Tú tienes la capacidad dada por Dios. Y para uno poder encontrar la sanidad, la raíz, el origen, es necesario saber qué lo originó o qué cosas, cuáles cosas originaron esta situación que yo estoy viviendo. Si te duele volver ahí, es necesario. Hazlo con valentía, porque solamente así podrás sanar. Ese dolor te va a traer sanidad. Y no solamente te pedimos que lo recuerde, ahora se va a tratar esa situación y esa herida. Cuando nosotros pasamos por un proceso de cirugía o nos cortamos con algún objeto, navaja, cuchillo, se forma una herida. Y esa herida ha de tratarse para que no se infecte. Y para poder coser esa herida, hay que aplicar una anestesia. Y el pullón de la aguja que tiene la anestesia duele. Pero es necesario para sanar, para poder dar los puntos, para poder suturar y para poder limpiar esa herida. Así sucede cuando nosotros tenemos que volver a la herida, a lo que nos ocasionó que pudiéramos llegar a esta depresión. Sea cual sea la situación, un abandono, un rechazo, tal vez una violencia en mi ser, tal vez una violación, un atraco, la muerte de un familiar. Son tantas las causas de la depresión, pero que hay que buscarlas en mi interior, cuáles fueron para que éstas puedan ser sanadas. Queremos, los que quieran hacer preguntas, comentarios, pueden hacerlo por el chat, pueden levantar la manito en el Zoom, y si no sabe cómo levantar la mano, pues puede abrir tu micrófono y nosotros te vamos a dar la oportunidad de realizar alguna pregunta. Quisiéramos saber si tienes alguna pregunta, si tienes algún comentario, si quieres preguntar algo esta noche, nosotros podemos darte respuesta. Y si quieres hacerlo de manera privada, pues nos escribe por el chat. Pero es necesario sanar. Y para sanar hay que ser valiente, determinante. Y si has llegado hasta aquí, es porque en ti hay valentía. Y en ti está la capacidad que Dios colocó. En ti está esa capacidad y esa determinación. Has llegado hasta aquí y no te vas a devolver tan cerca de la sanidad. Muchas veces, maestro, nosotros queremos pasar por alto lo que nos sucedió. No lo queremos, lo tenemos tapado. Quizás no le hemos contado a nadie, o quizás solamente alguien lo sabe. Y si yo como que hago que olvidé lo que me sucedió y lo dejo como tapado, ¿yo puedo sanar? Y si yo trato de olvidarlo, ¿será suficiente para yo sanar? ¿O tengo que trabajar y tratar eso que me causa depresión? ¿Puedo sencillamente olvidarlo y echarlo al olvido como que no pasó? ¿O hacerme de que no me ha pasado nada y dentro de mí estoy luchando con este cúmulo de emociones, con esto que ni sé qué es? Yo ni sé ni qué es la vida y a veces ni quisiera vivir. Y en los peores casos hasta hemos intentado quitarnos eso tan valioso que es la vida. ¿Se vale, maestro, yo no buscar el origen y dejarlo ahí, seguir la vida? ¿Yo puedo vivir sanamente? ¿Es posible? ¿Puedo sanar ignorando lo que me pasó? Bueno, eso es fácil. Solamente el ejemplo que le voy a poner. Si usted se da una herida y esa herida se infecta y se cierra por arriba, pero sin sanar la herida que quedó debajo, y usted se la tapa ahí con algo,
porque usted se la tape, se va a curar. Seguro que no. Entonces, si el ocultar, el tapar, el cubrir la herida no cura, si no se le aplica el curativo que va a sanar, entonces eso mismo pasaría si usted cree que con echar al olvido lo que le pasó, ya usted se curó. Eso es falso. No basta con olvidarlo, porque cada vez que veas, escuche, perciba algo igual o parecido, va a revivir, porque eso es cuando usted tiene una herida y se la tapan y le golpean donde esa herida está dañando por abajo, lo único que hace es llevarlo hasta perder el miembro donde está la herida. Así es que no es olvidar lo que pasó, es enfrentar lo que pasó. Es llevarme a tratar de entenderlo, comprenderlo y darle solución con capacidad, con conocimiento pleno, convencido de que eso me pasó, pero yo lo voy a eliminar de mí. No basta con esconderlo. Si lo esconde, lo que hace es que sigue pudriendo por debajo. Esa herida dañada, tapada, lo que hace es seguir pudriendo más. Entonces, no es de sabio. No, enfréntelo. Dígaselo a quien le pueda ayudar. No se lo diga a cualquiera, porque eso es lo que a veces pasa. Tenemos un amigo, una amiga, o a papá, o a mamá, o al vecino, o a la novia, o al novio, al esposo, o a la esposa, pero los tales no tienen la capacidad de cómo ayudarme, aunque tengan buenas intenciones, aunque me amen. Entonces, si sabe que esas personas, cualquiera de ellos, no tiene cómo ayudarle, busque a alguien que le pueda ayudar y solamente cuénteselo a ese que le puede ayudar. Porque cuando usted le cuenta a alguien que no sabe cómo ayudarle, aunque tenga la buena intención, le va a manejar quizás dos hipótesis, que cualquiera de las dos, quizás ninguna le ayude. Primero, lo va a culpar de débil. O, si usted se la da de fuerte y no evidencia ningún síntoma de malestar por lo malo que le ha pasado, entonces dice, usted es un sinvergüenza. Entonces usted se fija, o lo tilda de débil, o lo tilda de sinvergüenza. Entonces, ninguna de las dos. Simplemente usted está pasando por una situación que necesita una orientación para buscarle la salida. Pero si se la comunica a quienes no tienen la capacidad de hacerle entender cómo usted buscar alternativas de solución, entonces quizá lo que va a venir es la acusación de debilidad o de sinvergüenza. Y en ninguna de las dos. Usted es una persona que lo que desea es estar saludable. Ser saludable. Entonces, preferible que usted trate, si no encuentra salida, usted mismo haciéndose preguntas, comience a indagar. Y para eso hay personas preparadas que le van a ayudar a identificar dónde está el problema y qué alternativas de solución puedes tener. Así es que no lo esconda, pero tampoco lo publique sin tomar en cuenta a quién le va a decir que le pueda ayudar. No se la cuente a todo el mundo.
porque le pueden entonces hacer mal sin usted darse cuenta. Bien, hemos aprendido esta noche que tenemos capacidad, que Dios ha colocado esa capacidad y que somos determinantes si no los decidimos. De hecho, si estamos aquí porque nosotros vencimos entre muchos otros espermas que trataban de luchar, pero nosotros ganamos. Eso demuestra la inmensa capacidad, determinación, fortaleza y valentía que tenemos, a pesar de todas las cosas que nos han pasado. También aprendimos que hay que buscar el origen cuando yo no lo sé. Pero si yo sé qué ocasionó o qué está ocasionando la depresión en mí, hay que tratar ese punto en particular. Si yo no sé, hay que hacer una investigación con mi madre, o con mi padre, con mis padres, pero si no viven, con alguien cercano al momento de mi nacimiento, al momento en que yo estaba en el útero de mi madre, que me dé ideas de cómo fue el embarazo de mí, de cómo fue el trato en mis primeros años de vida, cómo me fue cuando inicié en la escuela, con mis amigos, ir buscando a ver qué pasó. ¿Qué ha pasado en el desarrollo de mi adolescencia, de mi adultez? ¿Qué cosas me marcaron tan negativamente y tan fuerte? Para comenzar a trabajar esas áreas para que sean sanadas. Toda herida necesita ser limpiada, suturada o, como nosotros decimos comúnmente, coserla. Y luego aplicar un medicamento, un ungüento suave para que vaya sanando y para evitar ser infectada. Pero es posible que nosotros, si dejamos la herida tapada muchos años, está tapada pero está infectada. Entonces, cuando una herida está infectada, hay que en algunas ocasiones apretar para que salga y drene toda ese líquido, esa pus que hay dentro. Y hay que limpiarla. Y nosotros vamos a guiarte a limpiar y a sanar esas heridas. Queremos saber si alguien quiere participar, si alguien quiere decir qué ha aprendido esta noche, qué le ha parecido este programa, qué tan beneficioso puede ser a partir de hoy con todos estos elementos que hemos presentado. Solamente esperamos por ustedes para saber su impresión, y si no, entonces estaríamos concluyendo con este programa de cómo vencer y superar la depresión.